Hay momentos en la historia en los que el cielo decide abrirse. Momentos que no se pueden explicar con palabras humanas, porque lo que ocurre no es terrenal, ni lógico, ni científico. Es espiritual, es celestial. Y cuando Dios decide manifestarse, no lo hace para entretener, lo hace para despertar. Este es uno de esos momentos, porque lo que estás a punto de escuchar sucedió frente a los ojos de un papa, en una misa sagrada, y estremeció a toda la iglesia. El arcángel San Miguel descendió. Y no fue una visión cualquiera, fue una advertencia, un mensaje y también un milagro. Pero antes de contártelo, quiero que respondas algo en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que estabas siendo protegido por algo que no podías ver? ¿Has experimentado un momento en el que supiste, sin duda alguna, que el cielo estaba de tu lado? Escríbelo, porque tu testimonio puede despertar la fe dormida de alguien más. Ahora, escucha con atención. Corría el siglo XIX y el mundo estaba entrando en una época de confusión, modernismo y pérdida de valores. El enemigo estaba trabajando en las sombras, infiltrándose lentamente, incluso dentro de los muros de la iglesia. Fue en ese tiempo que el Papa León XIII celebraba una misa como cualquier otra. Pero lo que ocurrió aquel día marcó un antes y un después en la historia del cristianismo. Justo al terminar la Eucaristía, el Papa León quedó paralizado. Estaba completamente en silencio, con los ojos fijos en un punto invisible, como si su alma estuviera siendo testigo de algo que el resto no podía ver. Estuvo así durante 10 minutos. Los cardenales se acercaron, preocupados. Pensaron que estaba sufriendo un ataque, pero cuando por fin reaccionó, sus palabras dejaron helados a todos los presentes. «Lo he visto», dijo. «He visto al demonio hablar con Dios y he oído que se le ha concedido un siglo para intentar destruir la iglesia. Pero también he visto a San Miguel Arcángel descender con una espada encendida y proteger al pueblo de Dios. Lo vi de pie sobre el altar como un general celeste». Aquel día, el Papa escribió inmediatamente una oración tan poderosa que se ordenó que se rezara al final de cada misa en todo el mundo. Esa oración era al arcángel San Miguel. No era una tradición, era un escudo. Era una respuesta directa al ataque espiritual que el cielo sabía que iba a comenzar. Y aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que esta historia es solo un símbolo, un relato místico. Pero no lo es. Es un mensaje real, respaldado por testigos, por documentos y por los frutos que dio después. Porque desde aquel momento comenzaron a suceder milagros en todo el mundo. Personas que habían vivido en oscuridad comenzaron a ver la luz. Enfermos sanaban. Iglesias volvieron a llenarse. Porque cuando San Miguel se mueve, lo hace con la autoridad del cielo. Ahora quiero que te detengas un momento. Cierra los ojos. Respira y pregúntate, ¿por qué me está llegando esta historia justo ahora? ¿Será que también yo estoy siendo llamado a levantarme, a orar, a proteger a los míos, a despertar espiritualmente? No estás aquí por casualidad. Nadie escucha estas cosas por accidente. El Espíritu Santo te está tocando y hoy más que nunca necesitamos volver a pedir la protección del Arcángel Miguel. Porque los tiempos oscuros no han terminado. El enemigo sigue atacando, pero también el cielo sigue peleando por nosotros. Dios nunca nos deja solos. Y si tú crees que necesitas esa protección en tu hogar, en tu vida, en tu mente, escribe en los comentarios: San Miguel, protégeme con tu espada, y compártelo, porque mientras más personas recen, más poderosa será la barrera de luz que levantamos. Porque esta historia no ha terminado. Y en el próximo video te voy a contar lo que sucedió días después de esta visión, cuando el Papa comenzó a recibir revelaciones aún más profundas, revelaciones que tienen todo que ver con lo que está pasando en el mundo hoy. Pero eso te lo contaré en la segunda parte. Después de aquella misa que estremeció al Vaticano entero, el Papa León XIII no volvió a ser el mismo. Algo en su mirada cambió, como si hubiera visto el peso de las próximas décadas con una claridad espiritual que muy pocos han alcanzado. Su semblante era más firme, sus decisiones más urgentes y su devoción más profunda.
Porque cuando el cielo te muestra la guerra que se libra en lo invisible, no puedes seguir viviendo como si todo fuera normal. Y lo que muchos no saben es que días después de aquella aparición de San Miguel sobre el altar, el Papa comenzó a recibir sueños y visiones que lo empujaron a actuar con rapidez. Una noche, según los archivos internos del Vaticano, el Papa despertó agitado, con lágrimas en los ojos, y escribió lo que describió como un diálogo entre las fuerzas del mal y Dios. En ese sueño, el enemigo pedía tiempo y poder para destruir las almas, especialmente las de los consagrados. Y Dios, con un silencio firme, permitió ese permiso, pero al mismo tiempo prometió levantar guerreros espirituales, protectores celestiales y hombres y mujeres despiertos que no permitirían que la oscuridad tomara el control completo. Es ahí donde entra esta historia. Tú formas parte de esa promesa. Tú también estás siendo llamado a ponerte en pie. Y es aquí donde se conecta con algo que estremecerá aún más tu corazón. Porque meses después, en un monasterio lejano en Italia, una monja de clausura escribió en su diario haber tenido una visión muy similar, sin saber absolutamente nada de lo que había vivido el Papa León. Ella escribió: he visto una espada de fuego descendiendo sobre la iglesia y un ángel que gritaba: despierten porque los muros están siendo tocados por el enemigo. Cuando estos escritos llegaron a Roma, el Papa los leyó en silencio. No dijo una palabra, pero mandó reforzar la oración de San Miguel, no solo al final de cada misa, sino también como oración privada recomendada para todos los cristianos. Era una señal. Algo se estaba gestando en el mundo espiritual. Y si hoy estás escuchando esta historia, si este mensaje ha llegado hasta ti en medio de tus luchas, de tus dudas, de tus silencios espirituales, no es para darte miedo, sino para encender tu fe. Porque San Miguel no desciende para asustar, sino para despertar. Quiero que me respondas con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que estabas realmente en una batalla espiritual? ¿Te has sentido atacado en tu mente, en tu ánimo, en tu fe, sin saber por qué? Escríbelo en los comentarios, porque cuando otros lo lean, verán que no están solos, porque la guerra invisible es real, pero también lo es la victoria en Cristo. Esta historia, que comenzó con una aparición sobre el altar, no fue una casualidad. Fue una respuesta divina a lo que estaba por venir. Y lo que vino después fue todavía más impactante, porque hay un documento sellado en los archivos vaticanos que muy pocos conocen, donde se revela lo que el Papa escribió de su puño y letra tras su última visión. Un mensaje para las generaciones futuras, una advertencia y una promesa. Pero eso, hermano, hermana, eso te lo contaré en la tercera parte. ¿Estás listo para seguir descubriendo los secretos espirituales que han sido ocultos por siglos? Entonces escribe en los comentarios: estoy preparado para lo que viene. Porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver esta batalla para siempre. Y recuerda, la espada de San Miguel no se detiene. Cuando el enemigo se levanta, también lo hace el cielo. Ese documento sellado del que hablamos no era una simple nota ni una crónica religiosa más. Era una advertencia escrita con el peso de quien ha visto más allá del velo de lo visible. El Papa León XIII, con mano temblorosa y alma sacudida, escribió lo que él consideró una profecía destinada no para su tiempo, sino para el tiempo de los hijos de sus hijos. Allí, entre líneas cargadas de temor reverente y discernimiento espiritual, se leía algo que aún hoy produce escalofríos a quienes han tenido acceso a su contenido. Habrá un tiempo en el que la apariencia de la fe permanecerá, pero su esencia será profanada. Y será entonces cuando el enemigo se infiltrará no con rugidos, sino con susurros. Palabras que resuenan con una actualidad desconcertante. Porque si miramos a nuestro alrededor, vemos iglesias llenas pero corazones vacíos. Vemos palabras religiosas sin autoridad espiritual. Vemos rituales sin presencia. Y es aquí donde el documento revelaba algo más profundo: que San Miguel sería enviado no una sola vez, sino cada vez que el pueblo de Dios clamara con verdadera urgencia. Cada vez que la humanidad se encontrara al borde del abismo espiritual, Él descendería como signo de que aún no es tarde para despertar. Pero hay algo más. Lo que se ocultó por décadas, quizá por miedo, quizá por estrategia, fue una oración aún más poderosa que la conocida versión que hoy recitamos. Una oración más extensa, directa,
escrita por el mismo Papa después de su visión, y que fue retirada del uso público poco tiempo después. Esta oración invocaba no solo protección, sino intervención celestial concreta en los gobiernos, en las instituciones y en los corazones. Algunos teólogos afirman que su retirada no fue casual, sino consecuencia de las presiones que ya comenzaban a nublar el discernimiento del clero de entonces. Lo cierto es que esa oración permanece viva en los corazones de quienes han sido llamados a la intercesión profunda, y tal vez, solo tal vez, tú seas una de esas personas. Porque si este mensaje ha llegado hasta ti, no es entretenimiento, es convocación. Es Dios tocando la puerta de tu alma y recordándote que hay una batalla en curso que no se gana con indiferencia. Quiero que respondas con sinceridad en los comentarios. ¿Estás dispuesto a orar con valentía por tu familia, por tu nación, por la iglesia entera? ¿Estás dispuesto a ser parte del remanente que no negocia su fe? Déjalo escrito. Porque tú sí puedes ser la diferencia entre una generación dormida y una generación despierta. No lo decimos para dramatizar, lo decimos porque es urgente, porque las señales siguen aumentando y la necesidad de guerreros espirituales es cada día más evidente. El altar del que descendió San Miguel no era el fin de una historia, fue el principio de una batalla que todavía está en curso. Y en la siguiente parte hablaremos de una segunda aparición que ocurrió en un país latinoamericano muchos años después, durante una misa casi anónima, donde una mujer vio descender una figura envuelta en luz mientras el sacerdote alzaba la Eucaristía. Lo que dijo esa figura, lo que sucedió después y cómo se conecta con la profecía del Papa León XIII, te lo contaré en la próxima entrega. Pero ahora, dime tú en los comentarios, ¿estás viendo señales a tu alrededor? ¿Sientes que Dios te está llamando a un nuevo nivel espiritual? Escríbelo y comparte este video con alguien que necesite despertar. Y hay momentos en los que el cielo decide romper su silencio y hablarle al alma humana no con palabras, sino con signos tan visibles que ya no se pueden ignorar ni interpretar como coincidencias. Así fue el caso de aquella misa celebrada en una pequeña parroquia del interior de México, en un pueblo donde apenas hay cobertura, pero donde la fe sigue latiendo con fuerza. El sacerdote, un hombre de avanzada edad pero con un corazón encendido por el fuego de Dios, alzó la hostia en el momento de la consagración y en ese instante una mujer entre los fieles, analfabeta, pobre y sin formación religiosa, comenzó a llorar desconsoladamente, no por emoción, sino por algo que solo ella parecía ver. Con la voz entrecortada dijo que una figura rodeada de luz, con alas que resplandecían más que el sol, se inclinaba delante del altar y levantaba su espada como señal de alerta. No hablaba, pero irradiaba una autoridad tan intensa que todos los que estaban cerca de ella empezaron a estremecerse sin saber por qué. Cuando terminaron la misa y el sacerdote se le acercó, la mujer dijo que esa figura le había mostrado una ciudad, una gran ciudad, y que esa ciudad estaba siendo rodeada por tinieblas, pero que aún había una ventana de tiempo para interceder. Lo que asombró al párroco no fue solo la descripción, sino que ella mencionó por nombre lugares que jamás había visitado, templos que nunca había visto y acontecimientos que aún no habían sucedido, pero que años después terminaron cumpliéndose. Este testimonio fue documentado y enviado discretamente al obispado, y aunque nunca se hizo público, quienes tuvieron acceso a ese informe dijeron que lo que allí se narraba coincidía palabra por palabra con antiguas visiones de santos que predijeron un tiempo de confusión, pero también de purificación. Algunos aseguran que lo que vio esa mujer fue una manifestación directa del arcángel San Miguel, no como un consuelo, sino como una advertencia de que las fuerzas espirituales ya estaban en movimiento, que la batalla no se avecinaba, sino que ya había comenzado, y que cada corazón debía decidir de qué lado pelearía. Y aquí es donde tú, que estás viendo este mensaje, no puedes seguir siendo un espectador. Porque cada vez que escuchas un testimonio como este y tu corazón se agita, es porque el Espíritu Santo está tocando esa parte dormida que ya no puede quedarse callada ni cómoda. Déjame hacerte una pregunta sincera. ¿Cuántas veces has sentido que el mundo se tambalea, pero has callado por miedo, por rutina, por no saber qué hacer?
Hoy es el momento de romper ese silencio. Hoy te invito a que compartas en los comentarios si has vivido una experiencia parecida, si has sentido esa sacudida invisible que te dice que algo más grande está ocurriendo, aunque no puedas explicarlo con palabras, porque tu testimonio puede ser el eco que despierte a otro. Tu historia puede ser la confirmación que alguien más necesita para volver a orar, para volver a creer, para volver a arrodillarse. Y es que en tiempos de oscuridad, Dios sigue hablando, pero solo los que tienen oídos espirituales podrán escucharlo. Y lo que sucedió semanas después en otro rincón de Hispanoamérica, con un grupo de jóvenes en una vigilia nocturna, superó cualquier expectativa. Algunos vieron fuego, otros escucharon un estruendo sin que hubiera tormenta, y lo que descubrieron al día siguiente dejó incluso al obispo sin palabras. Pero eso te lo contaré en la próxima parte. Así que dime en los comentarios, ¿crees que San Miguel sigue actuando hoy? ¿Has sentido su protección o su presencia en algún momento inesperado? Escríbelo abajo, porque estamos construyendo un altar de testimonios y el tuyo puede ser la chispa que inicie un nuevo fuego de fe. Y hay momentos en los que el espíritu se ve arrastrado a una comprensión más alta, no por medio de la razón, sino por una serie de hechos que sacuden la estructura de lo cotidiano y nos obligan a mirar hacia lo eterno. Así sucedió en aquella vigilia silenciosa en las afueras de Lima, Perú, donde un grupo de jóvenes se reunió en una pequeña capilla construida con sus propias manos, sin electricidad, sin ornamentos, solo un altar sencillo, una cruz de madera y el anhelo profundo de experimentar algo verdadero. Durante horas cantaron, oraron y leyeron la palabra, cuando de pronto el aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido y algo invisible descendiera sobre todos. Nadie habló, nadie se movió, pero todos lo sintieron. Una presencia que no podía explicarse con palabras ni ignorarse con argumentos. Y fue entonces cuando una joven de apenas 16 años cayó de rodillas y comenzó a profetizar, con voz firme y palabras que no eran suyas, advirtiendo que los ejércitos del cielo estaban ya en la tierra, separando lo santo de lo profano, lo tibio de lo ardiente, lo que había sido lavado en la sangre del Cordero de aquello que seguía oculto en sombras y religiosidad vacía. Lo que ocurrió esa noche no fue registrado en redes sociales, no se viralizó en ninguna plataforma, pero transformó para siempre la vida de quienes estuvieron presentes. Uno de ellos, ahora pastor, confesó años después que fue en ese instante cuando comprendió que no podía seguir negociando con su fe, que el reino no es teoría ni teología hueca, sino un campo de batalla espiritual, donde cada decisión que tomamos se convierte en una declaración de lealtad. Él dijo, aquella noche comprendí que San Miguel no es una figura del arte sacro ni un símbolo poético de lucha, sino un comandante real, presente, que sigue apareciendo en la historia para recordarnos que no hay lugar para los espectadores en la guerra espiritual. Y eso nos lleva a una pregunta que no puedes evadir. ¿Estás tú posicionado espiritualmente o has estado viviendo como si nada estuviera pasando? Porque aunque no lo veas, hay un conflicto que se libra por tu alma, por tu familia, por tu generación, y el cielo no se quedará en silencio por mucho más tiempo. Es ahora cuando debes preguntarte si lo que estás viviendo tiene raíces en la fe o si has sido arrastrado por la corriente de este siglo sin darte cuenta. San Miguel sigue descendiendo, sigue manifestándose, no para entretener ni impresionar, sino para advertir, para guiar, para despertar. Y tal vez, solo tal vez, este video no lo estás viendo por casualidad, sino porque tú también estás siendo llamado. Así que cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido que el mundo espiritual se ha cruzado con tu vida física, si has experimentado señales, sueños, visiones o momentos en los que el cielo parecía hablar directamente a tu corazón. Porque en esta comunidad queremos levantar una torre de testigos, queremos leer tu experiencia, aprender de ella y discernir lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia en este tiempo. Y si crees que lo que acabas de escuchar ya es impactante, espera a que te cuente lo que ocurrió en el santuario de Monte Sant'Angelo, donde siglos atrás San Miguel se apareció en medio de una tormenta y dejó una señal física que aún permanece intacta. Lo que allí sucedió y la promesa que dejó siguen estremeciendo a quienes se acercan con fe.
Pero eso lo revelaremos en la próxima parte. ¿Estás listo para seguir descubriendo las huellas del cielo sobre la tierra? Déjamelo saber en los comentarios. Y si aún crees que las apariciones de San Miguel pertenecen al pasado, que su espada de fuego se alzó solo en los primeros siglos del cristianismo, o que su intervención quedó sellada en los textos antiguos de los santos padres, permíteme conducirte a otro suceso que marcó la historia de la Iglesia y que aún hoy sigue siendo tema de estudio entre teólogos, místicos y peregrinos. Nos trasladamos ahora a Italia, a la imponente gruta de Monte Sant'Angelo, donde la roca parece latir con el aliento de lo eterno y donde los ecos de lo invisible aún susurran a los que se acercan con el corazón contrito. Allí, en el año 490 después de Cristo, una aparición inconfundible del arcángel dejó una marca indeleble no solo en la piedra, sino en el alma del cristianismo occidental. San Miguel no solo habló, no solo mostró su presencia, sino que consagró él mismo aquel lugar como altar, declarando que cualquier misa celebrada allí tendría la misma gracia que si fuese celebrada en el cielo mismo. ¿Puedes imaginar el peso espiritual de semejante afirmación? ¿Puedes entender el nivel de autoridad que el cielo le concede a ese guerrero celestial, que no se presenta con dulzura, sino con espada, con juicio, con fuego santo que purifica y prepara a los elegidos para el retorno del Rey? Este evento no es una leyenda romántica ni una historia piadosa para edificar ánimos débiles. Es una manifestación documentada por la Iglesia, reconocida por varios pontífices y aún hoy visitada por miles de fieles que buscan discernir la voluntad divina en tiempos de confusión y tibieza espiritual. Lo más impactante de todo esto es que San Miguel no pidió construir nada, no exigió templo, no pidió ornamentos, no llamó a arquitectos, simplemente dijo: yo ya lo he consagrado. Porque cuando el cielo invade un lugar, ya no se necesita lo humano para confirmar lo que lo eterno ha sellado. Y eso nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras propias casas, nuestras decisiones diarias. ¿Será que también hemos recibido señales, advertencias, invitaciones a consagrar nuestro corazón como altar, pero las hemos ignorado porque no venían con espectáculo ni ruido? ¿Será que hemos esperado siempre manifestaciones visibles cuando el cielo ha estado hablándonos en el silencio, en el quebranto, en el llamado a volver a lo esencial? Déjame saber en los comentarios si alguna vez has sentido que un lugar, una casa, una iglesia o incluso tu propia habitación fue tocada por una presencia sobrenatural, si tuviste la certeza de que los ángeles estaban allí contigo, sin palabras, sin luces, pero con una paz que desarmaba toda duda, porque cada testimonio cuenta, cada experiencia suma al discernimiento de lo que Dios está haciendo en este tiempo profético, donde la batalla espiritual no es solo una doctrina, sino una urgencia. En la próxima parte hablaremos de una conexión poco conocida entre San Miguel y las apariciones marianas más relevantes del último siglo, una alianza espiritual que ha pasado desapercibida para muchos, pero que encierra una revelación poderosa para los días finales. ¿Quieres saber por qué los mensajes de la Virgen en Fátima, Garabandal o Medjugorje están profundamente ligados al combate celestial de los ángeles? Quédate atento. Lo que viene puede cambiar tu forma de orar, de discernir y de vivir. Te leo abajo. Y si hablamos de señales celestiales que han irrumpido en la historia para advertirnos, corregirnos o guiarnos, no podemos ignorar cómo San Miguel ha aparecido, muchas veces de forma silenciosa y otras con estruendo, en los episodios más determinantes del catolicismo moderno, no para traer temor, sino para despertar al pueblo dormido y señalar la urgencia del arrepentimiento. Uno de los vínculos menos explorados, pero más profundos, se manifiesta cuando observamos las coincidencias entre sus apariciones y los mensajes de la Virgen en Fátima, donde el propio San Miguel, en forma del ángel de Portugal, instruyó a los niños a rezar con reverencia, a doblar rodillas, a ofrecer sacrificios y a reconocer la presencia real de Cristo en la Eucaristía, revelando así una preparación espiritual anterior al mensaje mariano. Este detalle es muchas veces ignorado, pero no es menor, pues nos indica que donde María se presenta como madre, San Miguel aparece como custodio,
como el guerrero que protege el mensaje, limpia el ambiente espiritual y allana el camino para que la voz del cielo se escuche sin interferencias. No es coincidencia, entonces, que en tantas apariciones marianas reconocidas por la Iglesia siempre haya un componente de advertencia, de guerra espiritual, de combate interior que exige firmeza, oración y fidelidad sin reservas al Evangelio. Y es en este contexto donde debemos preguntarnos, con humildad pero también con valentía, si nuestras generaciones están respondiendo con el mismo fervor que respondieron los pastores de Fátima, o si hemos sido seducidos por un cristianismo cómodo, adaptado, sin espinas ni cruz, donde la oración se convierte en rutina y la Eucaristía en costumbre. El vínculo entre San Miguel y María no es simbólico, es estratégico. El cielo está unido en propósito y el enemigo lo sabe, por eso su ataque es doble. Pretende debilitar nuestra devoción a la Virgen y neutralizar nuestra conciencia de batalla espiritual. Pero aquellos que despiertan, que vuelven a rezar el rosario con fe, que restauran el altar familiar, que ayunan y se confiesan con frecuencia, están activando una cobertura celestial real, tangible, poderosa. San Miguel no es una figura decorativa del arte religioso, es un ser espiritual activo, enviado por Dios con autoridad, con jurisdicción, y cuando una familia lo invoca, su espada no solo protege, sino que divide lo santo de lo impuro, lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo pasajero. Cuéntame en los comentarios si tú también has sentido esa lucha interior, si has experimentado cómo, cuando decides consagrar tu vida de nuevo, todo a tu alrededor se sacude, como si las fuerzas del mal quisieran impedir que tomes tu lugar como hijo de Dios. Es ahí donde se manifiesta el respaldo del cielo, cuando te mantienes firme a pesar del ataque, cuando clamas el nombre de Jesús en medio de la tormenta, cuando en lugar de rendirte levantas tus manos y declaras: mi casa servirá al Señor. En la siguiente parte, revelaremos el poderoso testimonio de un sacerdote exorcista que afirma haber visto la intervención directa de San Miguel durante una liberación, un hecho documentado y avalado por su diócesis. Lo que sucedió ese día fue tan impactante que transformó su visión del mundo espiritual para siempre. ¿Estás listo para descubrir cómo actúa San Miguel cuando el infierno intenta poseer lo que no le pertenece? Quédate atento. Lo que viene abrirá tus ojos y encenderá tu fe. Te leo en los comentarios. Y es precisamente en las sombras más intensas donde la luz del cielo se manifiesta con mayor poder, porque Dios nunca abandona a los suyos, y mucho menos en la hora de la batalla espiritual. El testimonio que vas a escuchar ahora no proviene de libros antiguos ni de tradiciones populares, sino de labios contemporáneos, de un sacerdote que durante más de 20 años ha dedicado su vida a la intercesión, a la liberación de almas oprimidas y a confrontar cara a cara las tinieblas con la autoridad del nombre sobre todo nombre. Durante un exorcismo en el sur de Italia, en una parroquia que no se distingue por su arquitectura ni por su historia, sino por la oración constante de su comunidad, ocurrió algo que desbordó toda expectativa humana. Mientras el sacerdote oraba en latín, invocando la ayuda de la Santísima Virgen y las legiones celestiales, el cuerpo del oprimido se agitó violentamente y una voz gutural interrumpió la liturgia con una burla que heló la sangre de todos los presentes. Pero fue entonces cuando, sin que nadie lo esperara, el crucifijo colgado detrás del altar se cayó con fuerza al suelo y al mismo tiempo una corriente de aire inexplicable inundó la nave de la iglesia como si algo majestuoso hubiera descendido. Y en medio de ese silencio abrumador, el sacerdote, que en ningún momento perdió la compostura, simplemente pronunció una frase que jamás olvidará: San Miguel, defiende esta alma con tu espada. En ese instante, el grito del demonio cambió. Ya no era desafiante, era de terror. El cuerpo se paralizó. Los ojos del oprimido se abrieron con una claridad sobrenatural, y lo que dijo a continuación dejó a todos temblando. Él está aquí. No puedo resistirlo. Su luz me quema. Y aunque muchos podrían pensar que esto es exageración, misticismo o sugestión colectiva, lo cierto es que este evento quedó registrado tanto por el testimonio del equipo de intercesores como por el parte médico posterior que confirmó la liberación total del individuo, sin daños físicos, sin secuelas mentales, con una paz inexplicable que lo acompañó desde ese día hasta hoy.
Porque cuando el cielo se mueve, no lo hace en silencio. Y cuando San Miguel desciende, lo hace con autoridad que no necesita gritar para imponerse, porque los demonios ya conocen su nombre, conocen su espada y conocen el trono que lo envía. Este tipo de intervenciones nos obligan a reflexionar sobre cómo estamos librando nuestra propia guerra invisible, porque no hace falta estar poseído para estar oprimido, ni hace falta estar en un exorcismo para necesitar liberación. Basta con abrir puertas a través de lo que miramos, de lo que consumimos, de lo que toleramos en nuestros hogares y de lo que permitimos en nuestro corazón. Y por eso, el llamado de hoy no es a temer, sino a despertar, a reconocer que vivimos en un mundo donde la batalla espiritual no es una metáfora, sino una realidad constante, y que solo quien invoca al cielo con fe y se somete a la autoridad de Cristo puede mantenerse firme cuando todo alrededor comienza a derrumbarse. Quiero invitarte ahora a que me cuentes en los comentarios si has vivido alguna situación donde hayas sentido una protección inexplicable, una intervención divina que no supiste explicar, pero que te dejó la certeza de que no estabas solo. Porque compartirlo no solo fortalece tu fe, sino que puede ser la chispa que encienda el corazón de alguien más que hoy necesita saber que el cielo pelea por él. Y en la próxima parte vamos a descubrir un misterio oculto en las palabras del Papa León XIII. Una revelación que muy pocos conocen y que conecta directamente con el papel profético de San Miguel en los tiempos finales. No es casualidad que este Papa escribiera la famosa oración al Arcángel tras una visión aterradora del futuro. ¿Qué fue lo que vio exactamente? ¿Y por qué fue San Miguel quien apareció como el defensor en medio de aquel escenario apocalíptico? Si quieres entender lo que el enemigo está intentando ocultar y por qué el cielo ha estado hablando tan claramente a través de sus ángeles, quédate atento. Lo que viene es demasiado importante como para ser ignorado. Te leo abajo. Lo que muy pocos saben es que la famosa oración a San Miguel Arcángel no surgió de la pluma de un teólogo, ni de un exégeta, ni siquiera de una simple inspiración litúrgica, sino de una visión aterradora que tuvo el Papa León XIII el 13 de octubre de 1884, justo después de celebrar la Santa Misa. Mientras permanecía en silencio frente al altar, entró en un trance profundo. Sus labios se movían, pero nadie oía su voz. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible, y cuando finalmente recobró la conciencia, su rostro estaba completamente descompuesto. Mandó llamar a sus asistentes, se encerró en su despacho y de inmediato escribió esa poderosa oración, ordenando que se rezara en todas las iglesias del mundo al finalizar cada misa. ¿Qué fue lo que vio? Según el testimonio de quienes lo rodeaban, escuchó una conversación entre Dios y Satanás. El demonio le decía al Señor que podía destruir su iglesia si se le daba poder suficiente y un siglo de libertad para obrar. El Señor, en un acto misterioso y soberano, le concedió ese tiempo, y fue entonces cuando León XIII comprendió la magnitud del peligro que se avecinaba. No eran simplemente tiempos difíciles, era un permiso espiritual otorgado por Dios para que la fe de los fieles fuera probada hasta sus cimientos. Y en medio de esa oscuridad profética apareció San Miguel como el comandante celeste al que se le confiaría la protección de la iglesia militante. Es por eso que la oración no es un simple acto devocional, es un arma entregada desde el cielo para tiempos de combate espiritual. Y si eso no basta para despertarnos del letargo, solo hace falta mirar el siglo que siguió a esa visión. Guerras mundiales, persecuciones, genocidios, pérdida de la fe en naciones enteras, el avance del secularismo y la confusión doctrinal dentro del mismo cuerpo de Cristo. Todo lo que León XIII temió comenzó a desplegarse ante los ojos del mundo, pero también es cierto que nunca en la historia se han reportado tantos testimonios de intervenciones angélicas como en los últimos tiempos. Desde África hasta América Latina, desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades, creyentes han experimentado presencias inexplicables, apariciones, sanaciones y liberaciones vinculadas a la invocación del Arcángel Miguel. ¿Es coincidencia? ¿O es que el ejército celestial ya ha sido movilizado para una batalla mayor que se está librando mientras tú y yo respiramos? El silencio de muchos creyentes ante estas verdades no es humildad, es ignorancia disfrazada de comodidad espiritual. No estamos llamados a vivir anestesiados, sino despiertos, discerniendo los tiempos, equipados con la armadura de Dios
y con la certeza de que cada oración tiene consecuencias eternas. Porque cuando tú rezas la oración a San Miguel con fe, estás tocando una cuerda del cielo que activa una respuesta directa en el ámbito espiritual. Y eso es algo que los ángeles entienden y los demonios temen profundamente. Quisiera que en este momento te detengas y me cuentes en los comentarios si conocías esta visión del Papa León XIII, si alguna vez has rezado esta oración y sobre todo si has sentido que esa protección invisible ha estado presente en tu vida. Porque tu historia puede ser la confirmación que otra persona necesita ahora mismo. Y en el próximo capítulo de este mensaje vamos a revelar por qué San Miguel no solo protege, sino que también lidera los eventos finales según las revelaciones apocalípticas. Hay un rol que aún no ha sido cumplido y que lo conecta directamente con el regreso glorioso de Cristo. Muchos sienten hoy una angustia sorda que no saben cómo explicar, una especie de vacío que no se llena ni con más horas de trabajo ni con más entretenimiento, ni siquiera con relaciones humanas. Es un peso en el pecho, un cansancio del alma, como si algo dentro de ellos supiera que estamos en un tiempo decisivo, pero nadie les dice exactamente por qué. Y es ahí donde el silencio se convierte en una cárcel y la rutina en un enemigo invisible. Tal vez tú que estás viendo este video te has sentido así últimamente. Te levantas, vives, trabajas, y sin embargo hay una parte de ti que se siente desconectada, perdida, como si la brújula espiritual se hubiese roto y ya no supieras en qué dirección caminar. Esta sensación no es casual, es una alerta, es una señal del cielo de que no puedes seguir ignorando el llamado de Dios, porque mientras tú postergas tu despertar, mientras pospones tu decisión de orar más, de buscar más, de consagrarte de verdad, las fuerzas que operan en las sombras se siguen moviendo, ganando territorio en los corazones dormidos. Y lo más peligroso de todo no es que el enemigo ataque con violencia, sino que lo haga con indiferencia, haciéndote creer que no pasa nada mientras arranca lentamente tu sensibilidad espiritual. Es por eso que la figura de San Miguel no es solo simbólica ni decorativa. No es un personaje del pasado ni un mito para asustar niños. Es un reflejo de lo que tú mismo necesitas recuperar. La autoridad que has perdido, la fe que has dejado enfriar, el fervor que se ha ido diluyendo con las heridas no sanadas y los sueños que dejaste morir. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te llama y tú has mirado hacia otro lado? ¿Cuántas señales más necesitas para darte cuenta de que no puedes seguir viviendo con una fe tibia, con una oración a medias, con una entrega condicional? El arcángel Miguel desciende cuando hay urgencia, cuando el pueblo está en peligro, cuando las almas están al borde de ser tragadas por la oscuridad del mundo. Y no viene solo a luchar por ti, viene a despertarte para que tú también te levantes, tomes la espada de la palabra y comiences a pelear por tu casa, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu propósito. El mayor engaño del enemigo no es hacerte caer, es hacerte creer que estás bien cuando estás espiritualmente paralizado, cuando has dejado de orar con lágrimas, cuando ya no ayunas, cuando las cosas del cielo ya no te estremecen como antes. Quiero pedirte que compartas en los comentarios si tú también has sentido esa batalla dentro de ti, si hay un área de tu vida donde sabes que has cedido terreno al enemigo, si hay una parte de tu corazón donde necesitas que el arcángel Miguel intervenga, no para exhibir tu lucha, sino para romper la vergüenza que el infierno quiere usar para mantenerte en silencio. Porque algo se activa en el mundo espiritual cuando abrimos la boca y confesamos nuestra necesidad, cuando dejamos de aparentar fuerza y reconocemos que necesitamos ayuda del cielo. Y en el próximo mensaje te voy a contar lo que está ocurriendo ahora mismo en Tierra Santa, una conexión profética con San Miguel que muy pocos conocen y que podría ser la clave para entender por qué tantos creyentes están siendo llamados al combate espiritual de formas tan intensas. No es tiempo de miedo, es tiempo de preparación. Quédate cerca, esto apenas comienza. Hay momentos en la historia donde lo invisible irrumpe con tanta fuerza que los ojos que antes dudaban ahora tiemblan y el corazón que se sentía seguro en su lógica comienza a inquietarse por cosas que no puede explicar. Así ocurrió en una pequeña capilla del siglo XIX, en el sur de Italia, donde el sacerdote, al elevar la hostia durante la consagración, vio cómo una figura imponente,
envuelta en una luz que ningún vitral podía proyectar, se manifestaba ante el altar. Nadie lo dijo al principio, nadie lo comentó por miedo a ser tildado de fanático o alucinado. Pero semanas después, en distintos rincones del país, testimonios similares comenzaron a surgir. Apariciones fugaces de San Miguel durante la Eucaristía, como si el cielo estuviese marcando una urgencia, como si los tiempos que vivimos demandaran una vigilancia más intensa, una reverencia más real, una entrega que ya no puede posponerse. ¿No es acaso este patrón un eco del mensaje que recibimos hoy? ¿No es este el mismo clamor que sentimos cuando algo en nuestro espíritu nos dice que el mundo ya no gira con la inocencia de antes, que hay una batalla más feroz librándose por las almas? Y lo más impactante no es la aparición en sí, sino el lugar donde ocurre, el altar. No en una guerra, no en un desastre natural, sino en el espacio más sagrado de la fe cristiana, justo donde el cielo toca la tierra, donde lo divino se hace pan, donde el sacrificio de Cristo se actualiza para cada generación. Ahí, en ese instante donde tantos hoy asisten por rutina o por costumbre, San Miguel desciende no para adornar el momento, sino para recordarnos que estamos en guerra, no una guerra de balas, sino de decisiones, de fidelidad, de santidad. Él no aparece en los lugares de espectáculo, aparece donde hay altar, donde hay adoración verdadera, donde aún queda un remanente que tiembla ante la presencia de Dios. Y ese detalle lo cambia todo, porque no importa cuánto ruido haga el mundo, ni cuánta indiferencia se haya instalado en nuestras iglesias. Mientras haya un altar limpio, mientras haya alguien que se postre con sinceridad, los cielos seguirán respondiendo con poder. Quiero que te detengas un momento y pienses en esto. ¿Cómo está tu altar? ¿Qué tipo de ofrendas estás presentando cada día, con tu tiempo, con tus palabras, con tus pensamientos? Tal vez no hayas visto aún una manifestación tan evidente como la que ocurrió en aquella misa con el Papa León, pero eso no significa que el cielo no esté pendiente de ti. Es posible que estés esperando milagros espectaculares mientras Dios espera tu rendición silenciosa, tu obediencia diaria, tu constancia en lo que nadie aplaude. Y si algo de esto ha resonado en tu interior, si algo se ha movido dentro de ti al escuchar estas palabras, quiero invitarte a que lo escribas en los comentarios. ¿En qué área de tu vida sientes que necesitas que el cielo intervenga? ¿Qué altar necesitas reconstruir? Quizá tu altar personal, tu altar familiar, tu altar como líder espiritual. Escríbelo no por exposición, sino como acto profético, porque mientras lo declaras, algo comienza a quebrarse en el ámbito espiritual. Y aún no te he contado lo que descubrieron unos monjes en el Monte Gargano, donde siglos atrás San Miguel se manifestó con un mensaje que sigue vigente hasta hoy. En la siguiente parte vamos a desenterrar esa profecía, oculta durante generaciones, pero que ahora comienza a cobrar sentido en medio de los conflictos espirituales de este tiempo. Permanece atento, porque lo que viene puede cambiar tu manera de entender esta batalla. Y es aquí donde debemos detenernos un instante y volver a mirar con atención ese altar donde la presencia de San Miguel fue revelada, no como una aparición fantasiosa para provocar emociones vacías, sino como una señal profunda de lo que el cielo aún quiere decirnos hoy. Porque cuando un mensajero como Miguel desciende en medio de una misa y en presencia del Papa León, no es una casualidad histórica, ni un símbolo decorativo más del arte sacro, sino una declaración espiritual del reino de los cielos sobre la batalla que se libra en lo invisible. Y esa batalla, aunque muchos la nieguen, sigue activa, sigue encendida en los corazones de los creyentes que cada día dudan, sufren, claman por justicia o se levantan sin entender por qué la vida les resulta tan pesada. Porque detrás de cada lucha interna, de cada tentación persistente, de cada oscuridad que no se disipa, hay fuerzas que operan silenciosamente. Y Miguel, el príncipe de la milicia celestial, sigue siendo enviado a levantar al caído, a restaurar al quebrantado, a combatir por el alma que ha sido marcada para ser libre. Lo más desconcertante es que muchos creyentes caminan como si esta realidad espiritual no les tocara, como si la guerra de los ángeles fuera cosa de visiones pasadas o textos antiguos. Pero si hoy mismo estás sintiendo que tus oraciones no suben, que tu fe se debilita, que tus días se han vuelto secos y sin consuelo,
Quizá es porque has dejado de mirar al cielo como lo hacía el Papa León cuando sintió la presencia viva de lo eterno en medio de lo cotidiano. Porque hay momentos en los que el velo que separa lo visible de lo invisible se rompe y lo divino toca lo humano con una fuerza que no deja lugar a dudas. ¿Y si uno de esos momentos está más cerca de lo que crees? ¿Y si tu altar personal, el rincón secreto donde oras o piensas en Dios, está a punto de ser visitado por un mensaje que puede transformarlo todo? Querido oyente, no dejes que este mensaje se quede en una simple historia contada con emoción. Tómalo como una invitación divina a despertar de la somnolencia espiritual, a preguntarte si has estado luchando solo cuando Miguel ya ha sido enviado a ayudarte. Déjame saber en los comentarios si alguna vez sentiste que algo sobrenatural tocó tu vida sin explicación, porque este canal es también un altar de encuentro, un espacio donde compartimos los milagros que otros callan. Pero no te desconectes aún, porque en la siguiente parte te contaré qué ocurrió días después de aquella misa, cuando una carta secreta llegó al Vaticano y puso a temblar a toda la curia romana. Sí, hay más, mucho más de lo que se nos ha contado. ¿Estás listo para conocer lo que esa carta decía? Entonces no te vayas, deja tu comentario y abre tu corazón, porque el cielo sigue escribiendo su historia entre nosotros. Y fue precisamente en los días posteriores a aquel suceso, cuando el Vaticano aún se encontraba en un silencio reverente, intentando comprender la magnitud de lo ocurrido, que una carta sellada con un símbolo poco común llegó a manos de un reducido círculo de cardenales. No venía de ningún remitente oficial, no portaba membretes reconocibles ni signos de protocolo diplomático. Solo un sello con una espada cruzada con una rama de olivo, símbolo ancestral, vinculado con la orden celestial de los defensores del reino. En su interior, palabras escritas con una caligrafía firme y antigua advertían que la aparición de San Miguel no había sido un hecho aislado, sino la primera de una serie de intervenciones divinas destinadas a despertar a la Iglesia de un letargo espiritual que se estaba profundizando peligrosamente. La carta hablaba de templos que serían sacudidos, de altares que serían restaurados con lágrimas, de sacerdotes que recibirían visiones como las de los profetas antiguos y de fieles comunes que serían tocados por una unción renovada que no vendría por mérito humano, sino por misericordia divina ante los tiempos que se aproximaban. Nadie en el Vaticano se atrevió a hablar públicamente de esa carta, pero algunos testigos aseguran que el Papa León pasó horas en adoración frente al Santísimo tras leerla, con lágrimas que corrían como ríos de fuego por su rostro envejecido por el peso de la fe y la responsabilidad. Y tú que estás viendo este video, quizás sientas que algo dentro de ti también se está moviendo, como si tu espíritu comenzara a comprender que hay un llamado que no puede seguir ignorándose. Porque el mismo espíritu que descendió en aquella misa sigue hablando hoy, sigue tocando corazones dispuestos a escuchar más allá del ruido cotidiano. ¿Será que tú también estás siendo llamado a despertar, a levantar un altar en medio de tu hogar, a tomar la espada espiritual que San Miguel empuña no solo como un símbolo, sino como una responsabilidad? ¿Será que este mensaje no ha llegado a tus oídos por casualidad, sino porque el cielo ha decidido enviarte una señal a través de este humilde canal? Si algo dentro de ti ha resonado con esta historia, si alguna vez has sentido una guerra invisible librándose en tu entorno, cuéntalo en los comentarios. Tu testimonio puede ser el puente que otro hermano necesita para cruzar del miedo a la fe. Pero escucha bien, lo que ocurrió en esa misa no fue el final, ni mucho menos. Apenas fue la señal de inicio de algo mayor, de un movimiento espiritual que sigue creciendo en silencio, como el fuego bajo la ceniza que espera el viento para avivarse. En el próximo video hablaremos de otro fenómeno que estremeció los cimientos de la Iglesia, vinculado con la misma visión y sellado por un antiguo manuscrito que permaneció oculto por más de un siglo. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar no solo tu visión de la fe, sino tu forma de vivirla. ¿Estás dispuesto a abrir los ojos? Entonces deja tu comentario, compártelo con alguien que necesita despertar y permanece atento, porque aún hay verdades que el cielo está listo para revelar.
Aquellos que estuvieron presentes en la misa donde San Miguel descendió sobre el altar no volvieron a ser los mismos. Algunos hablaron de haber sentido un calor sobrenatural en el pecho, como si una llama invisible les consumiera el temor y les dejara solo una certeza. Algo grande se estaba gestando en los cielos. Entre los fieles, una mujer de avanzada edad, conocida por su silencio y devoción, rompió en llanto incontrolable al mirar al altar, pero no era un llanto de angustia, sino de liberación. Vi a San Miguel mirar a cada uno de nosotros como un padre que observa a sus hijos dormidos, esperando a que despierten, testificó. Días después, en su comunidad local, comenzó a predicar la palabra con una autoridad que antes jamás se le había visto. Hombres y mujeres de toda su ciudad acudían a escucharla, convencidos de que algo del cielo había sido depositado en su interior. Este testimonio no fue el único. En diferentes regiones del mundo, pastores y sacerdotes comenzaron a recibir sueños extraños, visiones con ángeles, llamadas internas para reformar, para volver al origen, para purificar la iglesia no desde afuera, sino desde el altar del corazón. Y esto, amado oyente, no es casualidad, porque cuando el cielo se manifiesta de manera tan directa, es porque el tiempo de la tibieza ha llegado a su fin. Dios está marcando a sus escogidos, no por posición ni por título, sino por disposición del alma. El mismo ángel que descendió ante el Papa León puede estar descendiendo ahora en el espíritu de quienes, como tú, están buscando entender qué papel les corresponde en medio de esta batalla espiritual. Porque sí, hay una batalla, pero no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que han querido tomar los púlpitos, las familias, las mentes de los hijos de Dios. Por eso no es tiempo de dormir espiritualmente, sino de afilar la espada, de encender la lámpara, de alinear el corazón con el cielo y reconocer que los milagros no solo se presencian, también se heredan, se continúan, se expanden por medio de los que creen. Y mientras el mundo sigue avanzando hacia su confusión, los hijos de la luz deben decidir si vivirán como espectadores o como soldados del reino. La pregunta que hoy te lanza este mensaje no es si crees en el milagro, sino si estás dispuesto a convertirte en parte del milagro. ¿Qué harías si mañana San Miguel se manifestara en tu iglesia, en tu casa, en medio de tu oración? ¿Estarías listo para obedecer lo que te pida o seguirías esperando señales cuando ya te han dado una? Deja tu respuesta en los comentarios, porque tal vez lo que escribas hoy sea el inicio de tu propio despertar espiritual. Pero esto no termina aquí. En el siguiente episodio revelaremos un documento que fue escondido en los archivos vaticanos y que contiene una advertencia escrita hace siglos. Una advertencia que parece haber sido escrita para nuestro tiempo. No dejes que te lo cuenten. Estate atento. El cielo sigue hablando. Lo más sorprendente de aquel día no fue solo la aparición celestial, sino lo que ocurrió en las semanas posteriores entre los testigos del evento. Muchos comenzaron a experimentar una sensibilidad espiritual que antes no conocían. Algunos aseguraron oír su nombre en la oración cuando estaban solos. Otros afirmaron que al abrir las escrituras, los versículos parecían hablarles directamente, como si Dios estuviera dictando una respuesta exacta a sus pensamientos más secretos. Hubo incluso quienes contaron cómo sus hijos, que nunca habían mostrado interés en la fe, comenzaron a tener sueños con ángeles, a preguntar por la Biblia, a sentir un deseo inexplicable de limpiar su vida. Todo esto no puede atribuirse al azar ni a la emoción colectiva. Cuando el cielo irrumpe de forma tan clara, cuando el arcángel que lideró la guerra contra Lucifer se manifiesta ante el altar, hay algo más que simbolismo. Es una advertencia, es un llamado, es una sacudida divina que busca que cada hijo de Dios despierte del letargo, que se examine, que se pregunte si realmente está listo para lo que se avecina. Porque no hablamos solo de una misa interrumpida por lo sobrenatural, sino del inicio de una restauración silenciosa que ya está en marcha. El espíritu de San Miguel no descendió solo para ser visto, sino para desatar una cadena de revelaciones y acciones entre los que aún buscan la pureza del evangelio. Y tú, que estás escuchando estas palabras, no estás exento de esa convocatoria. Tal vez llevas años sintiendo que el fuego de tu fe se ha apagado, que orar se ha vuelto rutina, que la presencia de Dios se siente lejana.
Pero no es Él quien se ha alejado, es el ruido del mundo el que ha bloqueado tu oído espiritual. Sin embargo, momentos como estos, donde lo milagroso irrumpe en lo cotidiano, son faros encendidos para guiarnos de vuelta a lo esencial. Pregúntate con honestidad, si hoy descendiera un ángel a tu lado, ¿te encontraría preparado o distraído por lo que no importa? ¿Reconocerías su voz o seguirías esperando una señal mientras ignoras las que ya han llegado? Dímelo en los comentarios. Escríbelo no solo como testimonio, sino como oración pública de compromiso, porque lo que está por venir te va a necesitar despierto, atento, alineado con el cielo, y lo que está por revelarse en el siguiente capítulo te mostrará una conexión asombrosa entre esta manifestación de San Miguel y una profecía escrita hace más de 800 años que parecía olvidada en los archivos de una abadía italiana. Una profecía que menciona a un ángel descendiendo sobre el altar en tiempos de apostasía global. ¿Casualidad? ¿O quizá una confirmación de que todo lo anunciado está comenzando a cumplirse? Quédate cerca, hay más, mucho más de lo que crees. Muchos ignoran que en la Biblioteca Vaticana, resguardado entre manuscritos que casi nadie ha tocado en siglos, existe un documento que narra una visión de un monje benedictino del siglo XIII, quien escribió que en 2004, tiempos de gran confusión y cuando la iglesia misma se tambalease por dentro, un ángel de luz descendería no desde el cielo exterior, sino desde el altar mismo, como si la tierra y el cielo se fusionaran por breves segundos. Este monje, llamado Fray Amalrico, describió que este ángel vendría no solo a proteger, sino a exponer, a separar con espada de fuego la verdad de la apariencia, lo puro de lo mezclado. Lo que resulta escalofriante no es solo la coincidencia con el testimonio actual del altar y San Miguel, sino que también en ese mismo escrito se hablaba de un papa marcado por la humildad y el sufrimiento, lo cual muchos teólogos han interpretado como una figura contemporánea cuyo pontificado está atravesado por tensiones internas, críticas externas y una misión profundamente pastoral. ¿Es esto una advertencia para nosotros? ¿Acaso estamos siendo testigos del cumplimiento exacto de algo que fue escrito cuando Europa aún no conocía la imprenta? Y si eso fuera así, querido oyente, si el cielo realmente está ejecutando un plan meticuloso a través de símbolos, apariciones y señales que parecen desperdigadas, pero que en realidad forman un mapa espiritual, ¿no deberías comenzar a tomarlo en serio? ¿No crees que este es el momento preciso para dejar de buscar emociones pasajeras y comenzar a buscar discernimiento? Porque el enemigo de nuestras almas no siempre se presenta como tinieblas, sino muchas veces como luz disfrazada, como soluciones fáciles, como fe sin cruz, como religión sin transformación. Y la manifestación de San Miguel no viene a entretenernos, viene a despertarnos. Es hora de revisar nuestras prioridades, de examinar nuestra vida espiritual con una lupa, de preguntarnos si nuestras acciones realmente reflejan una fe viva o simplemente hábitos heredados sin fuego interior. Si algo de lo que estás escuchando toca tu espíritu, escríbelo en los comentarios. No te lo guardes, decláralo como una decisión, como un acto público de alineamiento con el reino. ¿Qué parte de tu vida necesita la espada purificadora de San Miguel? Y lo más inquietante aún no ha sido contado. Hay un testigo que, tras ver la figura angelical sobre el altar, afirmó haber recibido un mensaje directo, un susurro que parecía romper el tiempo, donde una advertencia sobre los próximos 3 años fue pronunciada con precisión. Un mensaje que, hasta ahora, no ha sido revelado públicamente. ¿Quieres saber qué se dijo? Entonces quédate cerca. El siguiente capítulo puede cambiar tu forma de entender lo que realmente está ocurriendo en lo espiritual y en lo terrenal. Porque cuando el cielo habla, los sabios escuchan. ¿Estás tú entre ellos? El testimonio de aquel testigo, cuya identidad se ha mantenido en reserva por respeto a su petición y para protegerlo de posibles represalias dentro de ciertos sectores eclesiásticos, ha comenzado a circular en círculos cerrados de oración y discernimiento espiritual. Lo que esta persona compartió no fue simplemente una emoción o una sensación espiritual, sino una frase concreta, pronunciada con una autoridad que no venía de este mundo, una advertencia que desbordaba todo análisis lógico.
Durante los próximos 3 años, los que no estén anclados en la verdad serán arrastrados por la apariencia. Esta frase, repetida 3 veces en su testimonio, ha sido interpretada por algunos como una llamada urgente a la fidelidad radical, no a estructuras humanas, sino a la verdad encarnada en Cristo. La mención exacta de un periodo de 3 años ha hecho que líderes de oración, intercesores y profetas silenciosos comiencen a vigilar con más celo los movimientos geopolíticos, las decisiones dentro de la iglesia y los cambios sutiles en la cultura espiritual de los pueblos, porque entienden que cuando el cielo habla con especificidad temporal es porque algo muy definido está por comenzar. Y mientras tú escuchas esto desde tu casa, quizás con el corazón ardiendo sin saber del todo por qué, quiero que te detengas y pienses, ¿dónde estás anclado tú? ¿Tu fe está cimentada sobre roca o sobre emociones? ¿Sobre la revelación o sobre la costumbre? Porque esta advertencia no está dirigida únicamente a cardenales, pastores o líderes visibles. Está dirigida a cada hijo de Dios que desea caminar en luz en medio de una generación confundida por la tibieza, el relativismo y la comodidad espiritual. Esta es una temporada donde la apariencia tendrá más poder que nunca, donde lo falso se disfrazará de verdadero, donde lo inofensivo se presentará como sabiduría, pero detrás de ese disfraz habrá confusión, división y derrota. Por eso, te invito a que uses los comentarios para declarar con humildad y firmeza: yo quiero estar anclado en la verdad. Que ese sea tu acto de fe, tu grito silencioso que resuene en el mundo espiritual, tu manera de alinear tu vida con el cielo. Porque lo que viene no es una simple ola emocional, se trata de una separación, una purificación, una invitación urgente al discernimiento profundo. Y apenas estamos comenzando a comprenderlo. Pero lo que aún no se ha dicho, lo que todavía permanece oculto en la penumbra de los altares silenciosos, es el símbolo tras la manifestación. Un objeto físico que fue captado por una cámara, pero que, por decisión directa del Vaticano, no ha sido publicado aún. ¿De qué se trata? ¿Qué representa? ¿Y por qué la Iglesia guarda silencio mientras algunos en lo secreto ya lo han visto? No te lo pierdas. La próxima parte revelará aquello que podría confirmar que no solo fue una aparición, sino un mensaje profético sellado con un signo tangible. ¿Estás listo para saber más? Entonces, escríbelo abajo, porque esto apenas comienza. Lo que muchos no saben es que durante esa misa en la que se manifestó la presencia de San Miguel, un objeto apareció misteriosamente sobre el altar, un objeto que no estaba allí antes de la consagración y que ningún sacerdote, monaguillo o ayudante litúrgico pudo explicar. Se trataba de una pequeña piedra blanca con inscripciones hebreas que nadie en la capilla pudo traducir en ese momento. Fue el mismo Papa León quien, con voz temblorosa pero firme, ordenó que se guardara con reverencia y se llevara a los custodios del archivo secreto del Vaticano. Desde entonces, ha habido rumores que afirman que esa piedra guarda una palabra clave, una señal que revelará el próximo gran movimiento espiritual sobre la tierra. Algunos la vinculan con el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, donde se menciona una piedrecita blanca con un nombre nuevo que solo quien la recibe puede entender. Otros, en cambio, sostienen que se trata de una advertencia directa para los tiempos que vivimos, una advertencia sellada por el cielo para aquellos que tengan oídos espirituales para escucharla. Los signos. La aparición no fue solo un acto sobrenatural, fue una respuesta divina a una generación que ha dejado de creer en lo sagrado, que ha trivializado lo santo, que ha reemplazado la búsqueda de la presencia de Dios por entretenimiento vacío. Y cuando el cielo desciende de esta manera, no lo hace para sorprender, sino para despertar. No lo hace para impresionar, sino para interrumpir nuestras rutinas y sacudir nuestras convicciones dormidas. Tú que estás escuchando este mensaje, ¿cuántas veces has sentido ese impulso interior, esa urgencia por volver al altar, por cerrar la puerta de tu habitación y clamar con lágrimas genuinas? ¿Cuántas veces has postergado esa oración, esa reconciliación, ese momento de intimidad con Dios porque el ruido del mundo te distrae? Hoy,
Esa piedra blanca podría ser el recordatorio de que Dios aún llama, aún busca, aún espera corazones rendidos. Y por eso te pregunto, con sinceridad y sin juicios, ¿estás dispuesto a vivir como si cada día fuera una preparación para una visita divina? Porque cuando menos lo esperemos, las puertas del cielo volverán a abrirse, y lo que hoy parece un milagro aislado será la señal de un nuevo tiempo profético. Déjalo escrito en los comentarios si tú también estás vigilante, si crees que algo grande está por ocurrir. Escribe: Señor, prepárame para recibirte y que este mensaje no muera en tu pantalla, sino que despierte tu espíritu, porque lo que viene en la siguiente parte de esta historia te dejará sin palabras. La identidad del mensajero que interpretó las inscripciones ha salido a la luz y su testimonio es simplemente sobrecogedor. ¿Quieres saber quién es y qué reveló? Entonces quédate cerca, esto no ha terminado. Y ahora, amado oyente, es momento de detenernos y reconocer que no estamos ante una simple historia, ni ante un relato más de los tantos que el mundo olvida con el paso del tiempo. Estamos ante una señal que trasciende los límites de lo visible, una advertencia que atraviesa el ruido de esta generación para alcanzar el alma de aquellos que aún escuchan con reverencia la voz del cielo. La aparición de San Miguel en el altar durante una misa con el Papa León no es solamente un episodio extraordinario, sino una sacudida espiritual que Dios ha permitido para recordarnos que el mundo no gira al azar, que no somos hojas llevadas por el viento, sino hijos llamados a responder a un propósito eterno. Cada palabra, cada detalle, cada testimonio contenido en este mensaje es una invitación urgente a salir del letargo, a volver a lo sagrado, a despertar de ese sueño tibio que tantos han confundido con vida plena. Porque mientras el enemigo trabaja día y noche para distraernos, para enfriar nuestros corazones y apagar nuestra fe, el cielo continúa manifestándose, buscando a los que aún anhelan, a los que aún creen, a los que aún oran en lo secreto esperando una respuesta que solo Dios puede dar. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad, es porque tu espíritu también está sintiendo el temblor de lo divino, es porque sabes que hay algo más allá de lo que ves, algo que te llama desde lo alto, algo que arde dentro de ti cuando escuchas hablar del nombre de Jesús, de los ejércitos celestiales, de los ángeles en batalla, de los milagros que el mundo moderno ya no se hace, pero que tú en lo profundo aún sabes que existen. Tal vez tú también te has sentido ignorado, olvidado, herido por una vida que ha sido dura, por promesas rotas, por oraciones que parecían no tener eco. Pero déjame decirte con toda certeza que el cielo no ha estado en silencio, solo ha estado esperando el momento exacto para revelarse con poder en tu vida. Y ese momento podría ser hoy, ahora, aquí, en este mismo altar donde tus rodillas se doblan, aunque tu alma esté cansada. Porque cuando el cielo decide intervenir, no pregunta si estás listo, simplemente se manifiesta para transformar. Así que no cierres este video como quien termina un entretenimiento más. Ciérralo como quien ha recibido una palabra viva que no puede ignorar. Y antes de irte, déjame saber en los comentarios si este mensaje tocó tu corazón. Cuéntame si tú también estás esperando una señal, si has visto o sentido cosas que no te atreves a compartir por miedo al qué dirán, pero que sabes que son reales. Escribe tu experiencia, tu fe, tu testimonio. Este canal es un altar de palabras donde cada comentario es un incienso que sube hacia Dios. Y si no sabes qué decir, simplemente escribe: estoy listo para el mover de Dios. Porque créeme, lo que viene no es una historia más, es el principio de algo que cambiará nuestra generación. Que Dios te bendiga, te guarde y te prepare, porque esto apenas ha comenzado.